Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En 1886 se tiene registrado que se inventó lo que es la carpeta anillada, ¿sí? Por un alemán, Friedrich Soeneken, ¿sí? Entonces, esto es como que uno de los primeros registros que se tiene, pero de la carpeta anillada, no del objeto en cuestión, ¿sí? No se tiene fecha o las fuentes que consulté no me pudieron arrojar una fecha específica acerca de esta cosa en particular. Entonces, al ir buscando información de este objeto, lo único que podía encontrar era información relacionada a las carpetas con aros o cualquier tipo de variable. Algún tipo de carpeta con alguna prensa metálica, las carpetas anilladas que ya mencionamos de 3 aros, de 4 aros, ventajas y desventajas, incluso los protectores de plástico que ya vienen con los 3 o los 4 agujeros para los 3 o los 4 anillos y todo ese tipo de información. Entonces, así a ciencia cierta, no se tiene como que un año de invención de este objeto, pero siendo que la carpeta anillada se vino a realizar en 1886, se puede decir que este objeto en cuestión fue inventado antes de 1886, porque al ser inventada la carpeta anillada, se presumía que este era mejor que la cosa de la que deberíamos estar hablando. ¿Sí? Entonces se puede entender que esto ya existía y la carpeta con anillos vino a mejorar esa función. Aunque hoy en día se sigue utilizando y es un objeto bastante de, común de visualizar y de uso y práctico y que se puede encontrar en varias partes. Entonces, pues es curioso que en esta ocasión no tengamos ni fecha ni inventor. Sí, pero pues así fue como se fue dando la información. Ya en temas un poco más contemporáneos o actuales se podría decir, en Reino Unido la marca que es más reconocida por reproducir este tipo de objetos se llama Railex, Railx, y en Estados Unidos es Smith Manufacturing Company. Sí, entonces en estos dos países estas son las dos compañías con las cuales se relaciona de mayor manera como los productores o distribuidores de este particular objeto. Entonces, bueno, me quiero imaginar que probablemente en algún lugar de internet sí debería de haber información acerca del inventor y fecha de esta cosa, pero pues no la encontré. Entonces viene siendo como que un eslabón perdido de lo que ocurrió entre la hoja de papel, se podría decir, y la carpeta anillada. Sí, es eso que está en medio, como es que se saltó de guardar simplemente hojas de papel así, una sobre otra, a inventar una carpeta anillada. Sí. Entonces el elemento central de esta operación es lo que falta al menos en las fuentes más visibles o las que saltan en una primera instancia al realizar la búsqueda. Pero igual es un objeto que vale la pena mencionar y que pues como ya lo mencioné hasta la fecha se sigue usando este archivador que bueno es más comúnmente conocido como el folder. Y bien, la forma no es nada extravagante o rara, es simplemente rectangular, es un cuadrilátero de ángulos rectos, ¿sí? No es precisamente un cuadrado, es más un rectángulo, ¿sí? En el sentido vertical. Todo esto dependiendo en gran medida de qué papel o qué tipo de hojas, papeles son los que va a guardar. Sí, entonces
la única modificación o lo único diferente que puede tener su morfología es esa pequeña pestaña que usualmente se encuentra en la parte superior. Sí, es una pequeña lengüeta o pestaña en donde se pueden anotar pues nombres o el tema de la información que va a contener, o se pueden poner etiquetas, ¿sí? Ya con ciertas palabras o claves para identificar qué es el tipo de información que va a tener dentro. ¿Sí? Fuera de esto, es un objeto totalmente plano, tanto cuando está cerrado, sin tantas hojas, y tanto cuando está totalmente abierto. ¿Sí? Simplemente duplica su tamaño. Es un, se podría decir, es un trozo de papel doblado, ¿sí? Con un poco más de resistencia para que así pueda albergar hojas de papel. Entonces es bastante sencilla su comprensión. Por ejemplo, en el caso del el típico folder de carta, ¿sí? Que va a guardar hojas tamaño carta, o la conocida como A4 en normas más internacionales. La hoja carta tiene una longitud o dimensiones de 7 pulgadas por 11 pulgadas, que vienen siendo 17.78 centímetros por 27.94 centímetros. ¿Sí? Entonces medí un folder tamaño carta para ver si es que superaba las medidas de una hoja tamaño carta. Y sí, la verdad es que sí. Eh, lo que viene siendo el lado corto es de 22 centímetros y medio, y lo que viene siendo el lado largo es de 30 centímetros. ¿Sí? Y bueno, ya como nota o como particularidad, el lado corto, pero de la parte superior en donde se tiene la lengüeta, es de 24 centímetros. ¿Sí? Entonces, si volvemos a retomar las medidas de la hoja tamaño carta, vamos a redondear hacia arriba, 18 centímetros y 28 centímetros, pues perfectamente caben en 22 centímetros y medio y 30 centímetros, ¿sí? Con la lengüeta aparte. Entonces, bueno, sí, esto es la forma en la que debe ser contemplado un trozo de cartón, papel o X clase de material, doblada a la mitad con una pequeña protuberancia ahí, la pestaña, la lengüeta, que sirve para anotar información, y pues dentro irán las hojas o papeles a contener. Y el material pues no es tan diferente en algunos casos al tipo de material que piensa albergar. Sí, con esto quiero decir que la gran mayoría de los folders son de cartón, ¿sí? Un cartón muy delgado, o también incluso de papel. Sí, nada más que encontré que en el caso en el que los folders vayan a ser de papel, que pues vendrían a ser folders bastante delicados o delgados, es preferible que sean de celulosa de fibra larga. Sí, me imagino que eso es porque tienen algún más alto grado de resistencia que una hoja común, o tienden a rasgarse con mayor dificultad, ¿sí? Entonces esto viene a ser algo bastante útil a la hora de querer pues ordenar, guardar y proteger en cierta medida documentos importantes o información relevante que se tengan en hojas, ¿sí? Y también los hay en plástico, ¿sí? Ya el plástico vuelve a hacer su aparición, también ha tomado la forma de un folder. Entonces, pues ya esto dependerá bastante de la marca que realice el folder y también el lugar a donde vaya a ser distribuido. Sí, pero me imagino que la gran mayoría de las personas han visto o un folder de papel o algún folder de plástico, o con un muy delgado laminado plástico de color o algo por el estilo. Y bueno, así como ejemplo o como nota aparte acerca de lo que mencionaba hace unos momentos de la celulosa de fibra larga, es muy común que para cumplir con este requisito se usen papeles craft y papel manila. Sí, estos dos son los más comunes que cumplen
con esto que se requiere para asegurar la integridad del folder y de lo que va a contener. Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia del folder? Como ya nos tocó hablar de este tipo de características en otros videos de otros objetos, es simplemente la de crear un orden, separar, incluso categorizar. ¿Sí? Sirve para archivar, ¿sí? Para guardar cosas, para tenerlas ordenadas, para no revolver algo de una categoría con algo de otra categoría. Y bueno, es un importante predecesor de la carpeta con anillos, sí, que fue algo que ya se estuvo mencionando bastante al principio. Y siendo que fue un predecesor de la carpeta con anillos, también vuelvo a repetir que pues me sorprende un poco que no haya saltado tanta información acerca de este objeto tan simple y tan sencillo, ¿no? Que abre y cierra, no tiene algún tipo de seguro que mantenga su forma cerrada. Eh, lo suele hacer por sí solo. Obviamente si tiene bastantes hojas pues irá abriéndose gradualmente. Pero igual a pesar de que es simplemente como que un trozo de papel o cartón doblado a la mitad junto con su lengüeta, ha servido para lo que fue creado. ¿Sí? Es, ha llegado a ser muy útil para tener un grupo de papeles de la misma importancia, categoría o simplemente para cuando se tienen que entregar cierta cantidad de papeles a algún lugar. Es el objeto que se usa con mayor regularidad, el folder. ¿Sí? Se junta los papeles que se tienen que entregar, se cercioran de que sean esos, se revisan 2 o 3 veces y se ponen en un folder y todos están listos y ya se pueden entregar. ¿Sí? Entonces es esta capacidad o sí, esta propiedad de poder otorgar cierto grado de orden, ¿sí? Que siempre es muy, muy requerido. Y bueno, como curiosidad o como dato trivial, pues está hecho del mismo material de lo que piensa albergar, ¿sí? La gran mayoría de los casos, porque también hablamos de cartones y también hablamos de plástico. Y pues esto viene a servir como un pequeño dato curioso acerca de el folder. Muy bien, por este video es todo. Nos vemos luego.